¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Estamos en nuestra clase 112. El día de hoy vamos a trabajar con, estuvimos trabajando, bueno, con polígonos regulares e irregulares. El día de hoy simplemente vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos, ¿no? Debido a que vamos a formular una regla que permite encontrar o calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Es lo que vamos a empezar nosotros a tratar en este tema. Para ello, vamos a tener que recordar algunas cosas. Entonces, ya hemos trabajado con ángulos en los polígonos y comprobaste que también que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es algo que nosotros ya debemos saber. Entonces, en base a este dato muy importante que necesitas tomar en cuenta para trabajar el nuevo tema. Son cosas que ya debemos, ¿no?, tomar en cuenta. También debes recordar que para dentro de los polígonos podemos trazar diagonales, es decir, líneas que unen un vértice con otro no consecutivo. Muy importante, ¿eh?, porque es no consecutivo. Pero aquí va a ser muy importante que hagamos una aclaración con respecto a los polígonos para poder seguir trabajando. Y nos han pedido que entre compañeros, bueno, que realmente no lo vamos a hacer entre compañeros, pero si ustedes pueden hacerlo en casa a través de su geoplano y realizar estos, en su cuaderno de registro, realizar lo que vienen siendo estas cuatro figuras dentro de la parte circular y la parte cuadricular de la parte del geoplano. Si podemos hacer estas figuras, las hagamos, ¿no? Que es lo que parte de lo que vamos a hacer. Nosotros hasta el momento hemos clasificado los polígonos de dos maneras, ¿no? De lo que viene siendo polígonos regulares y polígonos irregulares. Y ustedes pueden observar que los polígonos que estamos trabajando en este momento, pues son polígonos, son solo polígonos, perdónenme un momento, eh, polígonos irregulares, ¿no? ¿Por qué son polígonos irregulares? Porque ninguno tiene diferentes tamaños. Ahora, una vez que hemos construido estos triángulos, obsérvenlos bien. Si se fijan, tenemos aquí como una especie de flecha. Aquí, no sé, que es como un tipo pentágono, pero no está en un hexágono de diferente manera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, eh, ¿qué notas de diferente entre los polígonos? De repente tal vez no podemos notar nada, pero existe una pequeña diferencia entre estos polígonos y eso es que, por ejemplo, algunos tienen, eh, se puede decir que algunos tienen como estos serían como más, serían como que algunos tocan la circunferencia, otros no tienen una línea que no la toca, por ejemplo, que estos que son más hacia adentro, que tienen una punta más hacia adentro, pero de ahí pues diferencias no, porque todos son irregulares y pues todos tienen diferentes medidas, ¿no? Entonces, de momento tal vez no lo notemos, ¿no? Pero en el polígono que te tocó, elige un vértice y marca con un vértice, fíjense, y marca con una línea las líneas diagonales que tenga. Eh, Veamos lo siguiente. Entonces lo voy a hacer aquí en los apartados anteriores, en lo que voy a tomar, por ejemplo, déjenme tomar. Veamos a ver si no se recorre porque luego ya ven que se... ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar diagonales, voy a tomar, por ejemplo, este vértice, ¿no? Y voy a dibujar diagonales hacia otro vértice no consecutivo. Este es el consecutivo, por eso no es voy a buscar el no consecutivo, voy a trazar este con este y este con este, y si se fijan, ese es el siguiente consecutivo. De aquí voy a tomar, por ejemplo, este vértice y me voy a dar cuenta de que los consecutivos son estos dos y si quisiera trazar una diagonal, pues esta diagonal quedaría por fuera de la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque sería una diagonal en sus ejes no consecutivos. Si este es el consecutivo y este consecutivo, este es el que al que tengo que dirigirme, si ustedes se fijan. Entonces, ya vemos que ahora sí empieza a haber un poco de diferencia que vamos a hacer la nota más hacia adelante, ¿no? Entonces, nos dice, voy a borrar esto,
Nos dice, ay, ¿qué diferencia encuentras en las diagonales? Pues que algunas diagonales que acabo de trazar están dentro de mi polígono y otras se salen, ¿no? ¿Qué tienen de diferente entre sí los polígonos? Pues bueno, las diagonales todas son iguales, ¿no? Y, y las diagonales forman una figura. Pero en sí los polígonos, no todas las diagonales quedan dentro del polígono, que es lo que tratamos de explicarle durante esta etapa. Aquí tenemos que dar una definición de polígono que probablemente dicen que no conocías y es importante porque existe otra manera de nombrar a los polígonos, ¿no? No solamente regulares y irregulares, sino que vamos a encontrar que están los que son cóncavos y los que son convexos. A lo mejor nosotros dice que nosotros ya conocíamos lo que era un, un, un polígono convexo, ¿no? Dice que si existen dos puntos que al unirse con un segmento, una parte de este queda fuera del polígono, entonces el polígono es no convexo, ¿no? O sea, sé que le pasó a la que tenía la figura que tenía como la flechita, he quedado fuera de la línea, ¿no? Y puedo trazar cualquier línea de dos puntos de mi polígono dentro y si hay manera de dejar alguno fuera, entonces estaríamos hablando de un no convexo. Entonces, de los cuatro polígonos que tienes en tu ejemplo, ¿cuáles son convexos y cuáles no son convexos? Y vamos a justificar la respuesta de esta manera. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, que si yo trazara una línea, por ejemplo, de esta línea, de este punto a este punto, si yo trazara esta línea, quedarían fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo siempre y cuando de dos puntos partiendo de aquí dentro, todas las líneas que yo trace dentro de este polígono eh, van a estar dentro de mi polígono, ¿no? Mientras que en algunos salen. Entonces, lo podemos ver a simple vista y a simple detalle, ¿no? Eh, Puedo ver que esta figura y esta figura no son convexas, ¿no? Y esta figura sí son convexas. ¿Por qué? Porque efectivamente las líneas quedan dentro. Y lo puedo hacer, por ejemplo, con el mismo trazo de diagonales, ¿no? Que si trazo una diagonal de aquí a aquí, una diagonal de aquí a aquí, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí no me dejaría porque, por ejemplo, la diagonal que tendría que trazar es de aquí a aquí, o trazar una diagonal de aquí a aquí. Entonces, estas líneas quedarían por fuera. Entonces, a estos de aquí les vamos a llamar no convexos. Este va a ser nuestro polígono convexo. Convexo. Parece que tengo un rato que me está fallando algo de aquí. Convexo. No sé si ustedes lo ven, ¿no? Me parece que mi pantalla me está fallando. Este también sería convexo. Y obviamente estos serían no convexos. Este no y este no. Entonces, ¿cómo nombraríamos a este tipo de polígonos? Este tipo de polígonos se llaman polígonos cóncavos. ¿Y qué es un polígono cóncavo? Dices, un polígono cóncavo es aquel que tiene un ángulo interno mayor a 180 grados. Recordemos que, pues, por ejemplo, este sería un ángulo de 90. Entonces, este sería uno de 45, uno de 90, uno de 135 y, por ejemplo, un ángulo recto es aquel que se forma 180 grados, ¿no? Así. Entonces, eh, este ángulo que tengo yo aquí, si se fijan, es un ángulo mayor a 180 grados, porque si fuera de 180 grados sería de esta manera, pero es mayor a 180 grados. Entonces, todos aquellos polígonos que tengan un ángulo interno mayor a 180 grados, se les va a denominar cóncavos, ¿no? Entonces, también no solamente puedo decir que no convenzo, sino también puedo decir que es cóncavo, de esta manera. Y es uno de los tipos de polígonos que vamos a estar trabajando. Venga,
¿Sale? Entonces es muy fácil lo que nos están solicitando. Lo único que tenemos que ver es, bueno, cuáles son convexos, cuáles son no convexos dentro de lo que viene siendo estas figuras. También nos hablan, vamos a hacer un poquito, dice, ahora sí, solo para convexos. ¿Por qué vamos a trabajar solo con convexos, no? Aquellos que no son convexos, aquí nada más hacemos un hincapié de que podemos formar varios tipos de, podemos clasificar los polígonos no solo en regulares y irregulares, sino que también vamos a ver los convexos y los no convexos o cóncavos. Entonces, a partir de ahora trabajaremos solo con polígonos convexos, ¿no? Lo que nos está diciendo. Entonces vamos a tomar nuestro eje plano y construimos en cualquier lado de él un polígono con ligas marcas las diagonales que tienen la figura registrando tu trabajo en el cuaderno correspondiente e intercambia tu geoplano con tus compañeros más si registra los polígonos de tus compañeros con sus diagonales, observa detenidamente los polígonos y busquen en qué se parecen y en qué son diferentes, ¿sí? O sea, sí que tendríamos que hacer, buscar la manera de, en equipo, eh, trabajar con nuestro ojo plano y tratar de realizar polígonos diferentes entre todos, de manera de polígonos convexos para ver si quedado claro, digo, pero pues esta práctica no la vamos a poder hacer, pero por favor, digo, ustedes en su casa y en su cuaderno de registro, realicen dos figuras, realicen dos polígonos en su cuaderno de registro. Lo que necesito es que registren dos polígonos que sí son convexos, pueden ser los polígonos que ustedes quieran. Entonces, dice, dentro de la figura de los polígonos hay que trazar diagonales. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar un vértice y vamos a trazar diagonales conforme a los otros vértices, pero no que tienen que ser los que no son que no sean contiguos, para ver efectivamente que son convexos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tomar este polígono y obviamente no podemos trazar una línea hacia este lado porque es un vértice continuo, por lo tanto voy a trazar de esta línea a esta línea de esta manera, ¿no? Entonces, puedo hacerlo con puedo utilizar otro color, digamos, o puedo haber hecho desde este vértice hacia este vértice, pero bueno, ¿no? Entonces, la idea es que si en todos los polígonos se forman las mismas figuras que en el de nosotros, pues de cierta manera sí, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si todos tenemos la misma figura, si trazamos las diagonales, vamos a encontrar podemos trazarlo de diferente manera, pero aún así tendríamos la misma cantidad de las mismas figuras dentro de. Entonces, observa todos los siguientes polígonos, probablemente se parezcan a los que hicimos nosotros. Le digo, pues yo he tomado para hacerlo y lo único que tengo que hacer es hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar un vértice y voy a empezar a dibujar diagonales hacia los vértices no contiguos, de esta figura. ¿Sale? En este caso, este sí es un vértice contiguo, por lo tanto lo voy a tomar. Y lo mismo voy a hacer para los otros, ¿no? Es algo muy sencillo. Y vamos a estar formando diagonales. Y esto, fíjense lo que nos está produciendo. A la hora de estar haciendo esto, lo que yo estoy haciendo es que estoy formando dentro de estos polígonos, estoy formando triángulos, ¿sí? Y es muy importante que observemos esto porque vamos a seguir trabajando con la parte de los triángulos debido a que ya conocemos ciertas características de estos triángulos, como por ejemplo que todos los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, ¿no? Entonces, ¿qué figura se forma dentro de los polígonos? Pues se forman triángulos. Es la misma figura que se formó dentro de los polígonos que ustedes construyeron, pues sí debió haber sido la misma figura, porque al trazar diagonales dentro de esta manera, digo, podemos formar triángulos, ¿no? Desde un vértice hacia otros vértices no contiguos. Entonces,
Claro que los triángulos pudieron haber sido de diferente forma, pudieron haber sido de diferente tamaño, pero todos debieron haber sido triángulos, independientemente de, a lo mejor alguien me va a decir, ¿y qué pasa si, por ejemplo, me agarro rayando por todos lados aquí y hago uno por acá, y luego uno por acá, y luego uno por acá, y luego agarro el de acá? Pues de repente vamos a hacer como ese, vamos a ver que vamos a seguir formando triángulos y que algunas líneas se van a repetir, pero esas diagonales, hay una manera de calcularla, sí, la cantidad de diagonales, pero de momento no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a hacer desde un solo vértice, vamos a estar viendo que formo triángulos dentro de esa figura, ¿no? Entonces, más siendo los diagonales, y por eso es importante que sean las figuras con las que vamos a trabajar sean convexas, ¿no? Porque vamos a trabajar a través de polígonos convexos. Entonces, dice la figura que se forma entre los polígonos. ¿Ustedes construyeron? Sí. ¿Por qué? Porque todos estábamos formando triángulos de cierta manera. Ok. Y luego nos dice, como podrás observar dentro de cualquier polígono, si trazamos las diagonales que salen dentro de un vértice, no, ojo con eso, podemos dividir la figura en triángulos. Pues obviamente ya nos lo han dicho, ¿no? Y ya lo hemos visto nosotros, también ya lo hemos comprobado. Y dice, construyen tu plano circular los siguientes polígonos que puedan ser regulares o no, marca sus diagonales y llena la tabla. Por ejemplo, sabemos que un triángulo, pues un triángulo tiene tres lados, ¿sí? Y el número de triángulos en los que se quedó dividido, veamos, para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que tenemos nuestro geoplano circular, ¿no? Y tenemos unos pivotes. Y dentro de él vamos a formar, de alguna manera, vamos a formar un triángulo, ¿no? Listo. Ahí puedo poner este aquí, y no importa que sea regular o no irregular, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar una diagonal de uno de esos vértices hacia otros vértices no contiguos. Entonces, si se fijan, como estos dos son contiguos, no puedo formar más que, no puedo formar diagonales. ¿Por qué? Porque no puedo tener hacia los vértices contiguos. Entonces, número de triángulos en los que quedó dividido, pues solamente uno. ¿Por qué? Porque es el triángulo que forma el triángulo, ¿no? Entonces, aquí pues la respuesta sería uno. Y luego dice que vamos a agarrar un cuadrilátero. Entonces digamos que tomamos nuestro geoplano, que por estas tres líneas, y que formó un cuadrilátero. ¿Sí? De esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una diagonal. Voy a tomar otro color. Y voy a trazar una diagonal desde un vértice hasta otro vértice no contiguo. Entonces, si se fijan, estos son contiguos y la única manera que me queda de trazar es hacia aquí, hacia el frente. Claro que puedo utilizar cualquier vértice, ¿no? Pero la idea es que desde un solo vértice, ¿cuántos triángulos puedo formar? En este caso, podemos darnos cuenta cuántos lados tiene el cuadrilátero. Tiene cuatro. ¿Cuántos triángulos tuve que formar? Formé uno, formé dos. Entonces, estamos formando dos. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a trabajar de esa manera para ver cuántos triángulos puedo formar. Por ejemplo, me sigue un pentágono. Un pentágono tiene cinco lados. No importa que no sea, me dice aquí, no importa que no sea regular, puedes formar cualquier pentágono, pero lo importante es que tomes un color, ¿sí? Y desde un vértice dirijas hacia los otros vértices no contiguos. Entonces, si se fijan, aquí lo he hecho aquí. Este es un contiguo, este es un contiguo. Y yo podría decir que he formado uno, dos, tres triángulos, ¿no? Uno, dos, tres triángulos desde un punto, ¿no? Igual podría tomar cualquier punto y hacer diferentes triángulos, pero la idea es esta. Entonces, un pentágono tiene cinco lados y puedo formar tres triángulos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es continuar con esta tabla y dice, analiza la tabla y responde, ¿cuántos triángulos crees que se pueden formar dentro de un polígono de 15 lados y de 20 y de 100? Y podría hacerlo hasta por 1.000.000, ¿no? Digo, no sé. Voy a borrar esto.
Y vamos a terminar con esta página. ¿Cuántos crees? ¿Podrías decir cuántos triángulos se formarían dentro de un polígono de n lados? La respuesta sería sí. Sí, y ojalá bien hubiera borrado el pentágono que dice. ¿Por qué? Porque dice, hay una relación que existe entre los lados de un polígono y la cantidad de triángulos que se forman dentro de las diagonales que salen de los vértices. Sí, efectivamente sí la hay. ¿Por qué? Porque si se fijan, depende de los lados, iba incrementando yo la cantidad de triángulos, ¿no? Si incrementaba un lado, obviamente incrementaba cada vez un triángulo más que podría formar. Entonces, había una relación que debía haber dejado la tabla, pero bueno, déjenme ver si la puedo regresar. Ahí está. Que la respuesta aquí es sí. Voy a dejar estas cantidades para que ustedes vean y esta sí. Si se fijan, he aumentado un lado y han aumentado una vez la cantidad de los triángulos que puedo formar de uno en uno. Entonces sí existe una relación. Entonces, si el número de lados de un polígono representa es y, o sea, sé que el número de aquí va a ser y el número de triángulos que se pueden formar lo vamos a representar con t, o sea, si esta t, escribe una expresión algebraica que nos diga cuántos triángulos se forman dentro del polígono. Y dice, bien, ahora ya sé, bueno, la cuestión es la siguiente. Si se fijan, yo ya tengo lo que estoy buscando es cuánto vale t. Entonces t sería igual a y, o sea, t va a ser igual a y menos 2. Si se fijan, 3 menos 2 me da 1, 4 menos 2 me da 2, 5 menos 2 me da 3. Pero ¿por qué es menos 2? Porque cuando nosotros formamos una figura dentro, no vamos a tomar en cuenta a los vértices continuos. Y entonces tengo uno a la derecha y tengo uno a la izquierda. Si se fijan, tengo uno a la derecha, siempre va a haber uno a la derecha y uno a la izquierda. Por eso estos dos no los voy a contar. Por eso es que se descuentan dos, si se fijan, y lo podemos comprobar aquí que efectivamente se nos han quitado dos. Entonces, dice, sabemos cuántos triángulos vamos a calcular, porque este es un cálculo que vamos a necesitar más adelante. Podrías calcular cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera. Recuerda que esto es solo para convexos. Y entonces dice que ya, recordemos que sí. Entonces, muy sencillo, digo, si yo ya sé, voy a volver a regresar a esta parte, si yo ya sé que los ángulos, fíjense, que los ángulos eh, internos, porque estoy hablando de estos ángulos, este de aquí, estos tres, por ejemplo, para este color, y luego voy a poner los de aquí, con este color, para este triángulo que he formado, porque he formado uno, he formado dos, he formado tres triángulos, ¿sí? Este y este. Si yo sé que la suma de estos ángulos, ¿sí? Son igual a 180, puedo saber cuánto miden los ángulos. ¿Se pueden calcular? Sí, de alguna manera. ¿Cuánto mide el total? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en realidad de estos son la suma de estos ángulos, fíjense que si yo sumo la suma de estos tres ángulos, por ejemplo, estos, los voy a pesar de que no sé cuánto valen, los voy a sumar, este lo voy a sumar, este lo voy a sumar, este lo voy a sumar y este lo voy a sumar. Y si se fijan, si la suma de todos los triángulos son iguales a 180 grados, si yo tengo tres triángulos y estoy sumando todos sus ángulos, entonces quiere decir que para encontrar el total, para encontrar el total de la medida de los ángulos internos de un polígono que acabo de formar, simplemente basta con multiplicar 180 grados por la cantidad de triángulos que haya formado, en este caso es 3. Entonces podríamos generar una fórmula donde digamos que el ángulo
en este caso ángulos totales, una T de totales, va a ser igual al número, que le voy a poner que Y es igual al número de lados menos 2, y todo esto lo voy a multiplicar por 180 grados, ¿sí? Y así yo obtendría el total de las medidas de los ángulos dentro de este polígono. Entonces es algo que tenemos que ver. Entonces el día de hoy vamos a terminar hasta aquí. Eh, Espero que les haya quedado bastante claro. Y recuerden que si no asisten a asesorías presenciales, lo que necesitamos hacer es mandar nuestras dudas por plataforma, y igual vamos a seguir tratándolo nosotros en clase, ¿no? Así es que me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.